es Augusto Guedes Castro, nació en Ourense en 1952, diplomado profesorado de Educación General Básica, licenciado en Geografía e Historia, maestro y posteriormente profesor de secundaria, director del Colegio DGB Santa Irene de Portodosón, secretario del IES Aguas Celenis de Caldas de Reis y director de enseñanza secundaria Miguel Ángel González Esteve del Carril Vilagarcía de Arousa, 2001 a 2012. Es profesor de Historia del Arte, miembro fundador de la Asociación de Directores de Instituto ADIGA, socio miembro de la Junta de Amigos del Románico, coordinador de Galicia y Portugal y director de la revista Románico desde el año 2013, director del Club de Lectura Marcapasos de la Biblioteca Municipal de Vilagarcía, director desde hace 18 años del seminario Martes Arte de Vilagarcía. Bueno, pues con todos ustedes, el profesor Augusto Guedes. Tiene usted la palabra. Bueno, compartimos pantalla. Sí, puedes compartir, sí. Bueno. Buenas tardes a todos, un placer volver a encontrarnos aquí, aunque sea a través de esta cajita cuadrada y no poder saludar y echar unas risas. En fin, son el síndrome del tiempo que tenemos, pero gracias, a pesar de todo, aún podemos hacer todas estas cosas. Entonces, el tema era, bueno, pues mirar un poco el camino portugués a través de tres lugares que he escogido, ¿no? Tal como lo veis aquí, el camino portugués nace en Lisboa, hay un camino por la costa y un camino en el interior que pasa por Santarém. Bueno, y a partir de Coimbra, se unen los dos en Coimbra, se mantiene el itinerario per vía marítima y llegaríamos a Oporto, que sería este lugar que está aquí, y desde Oporto también se pasa, se puede seguir por la ruta de la costa o bien desviarse hacia Braga en el interior, ¿no? Y en Ponte de Lima se vuelven a juntar las dos rutas y a través de Valencia entrarían en Galicia y pasarían a Tui, bueno, Tui, Redondela, Pontevedra, Caldas, Padrón, Santiago. Entonces aquí tenemos al pobre del peregrino, aquí empieza la ruta y como veis marqué tres hitos, que es el de Coimbra, el hito de Rates y el de Rubiaes. Vamos a ver, en este caso, Santiago de Coimbra, São Pedro de Rates y São Pedro de Rubiaes. Me interesa marcar alguna cosa, vamos a ver. Sí, es cierto que hay también otra ruta que va desde el interior, sale desde Viseu y llegaría a la provincia de Ourense, atravesando por Chaves, Berín, y llegaría a la ciudad de Ourense y de Ourense a Santiago. Bueno, las etapas a nivel del itinerario portugués serían estas que os estoy poniendo aquí. No quiere decir que se hagan en un mismo día, como veis hay distancias muy grandes y distancias más pequeñas. El camino portugués, bueno, os puse aquí 4 personas que lo han recorrido y que, bueno, por decir las personas más importantes, como puede ser Sancho II en el año 1244, Santa Isabel en el siglo XIV, 1326, o Manuel, el rey Manuel el Afortunado en 1502. Marco también otra idea, que es la de Juan Bautista Confalonieri, que viaja a caballo desde Lisboa a Santiago y lo realiza en 24 etapas, recorriendo lo que son 600 kilómetros. Bueno, eso para tener un marco de lo que es el Camino de Santiago, pero bueno, en la derecha tenéis el mapa que tenéis que sirvió de cartel de la conferencia. Me interesa marcar varias cosas porque con respecto al románico portugués tenemos, digamos, algunas ideas que a lo mejor hay que volver a establecer.
En el año 868 se conquistó Porto, se crea el condado portucalense, el condado de Portugal, y que llega más o menos hasta el año 1000, alrededor de. En el año 1082, Alfonso VI restaura el condado y lo pone. ¿Por qué lo restaura? Porque lo quiere ceder como dote a su hija Teresa para el matrimonio con Enrique de Borgoña. Teresa, entonces, le concede ese ducado. El hijo de Teresa y de Enrique, que es Afonso Enríquez, en el año 1139 pretende declararse rey. Claro, para hacerse rey es un problema porque choca con Castilla. Entonces, ¿qué busca en este caso Afonso Enríquez? Busca el reconocimiento del Papa. Entonces pone el reino bajo la tutela del Papa. Inocencio II reconoce el reino. Posteriormente, el Papa que sucede a Inocencio, que es Lucio, no reconoce el título de rey, y sí le concede el título de duque, hasta que en el año 1179 Alejandro III, el Papa Alejandro III, lo reconoce como rey de Portugal. En ese marco que tenemos, si estamos hablando ya del segundo, tercer cuarto del siglo XII, entre los problemas de la reconquista de Portugal, los problemas con Castilla, etcétera, etcétera, nos lleva a que el arte románico en Portugal no podemos establecer prácticamente nada, o casi nada, anterior al tercer cuarto del siglo XII. E incluso va a coincidir ese románico en tiempos tan adelantados como los mediados del siglo XIII, cuando coincide un periodo de estabilidad en Portugal. Por lo tanto, encontramos monumentos románicos en Portugal en fechas muy, muy adelantadas, que por supuesto no encontramos en España, ni siquiera en Europa. Pero dadas estas circunstancias que os estoy contando, esos vaivenes políticos, y por otra parte, los problemas que está teniendo Portugal en el avance hacia el sur con el Islam, hace que no se puedan emprender grandes construcciones. Eso que nos sirva como una especie de marco para tenerlo con respecto a ese románico portugués. Empezaríamos ya, en este caso, con la iglesia de Santiago de Coimbra, donde estamos viendo un modelo clásico de las iglesias de Coimbra, o el modelo coimbrigense, como queráis llamarle, de una iglesia de 3 naves con triple cabecera, con 3 ábsides. Pero claro, ahí vamos a tener siempre grandes problemas con estas obras. Vemos que la cabecera está cortada. Hablaremos de ello. Por otra parte, vamos a ir viendo cómo los distintos avatares que va a sufrir esta iglesia. Es posible que el edificio actual viniera a sustituir a otro edificio anterior. La fundación de Santiago se atribuye al rey Fernando I, que en el año 1064 reconquista después de una dura campaña militar y de asediarla, y entra en Coimbra el 25 de julio, fecha del apóstol. Entonces, por lo tanto, pretende realizar un edificio dedicado a Santiago. El edificio se localiza en el extremo noroeste del primer circuito de las murallas, cerca de la puerta principal. En ese mismo lugar existía una pequeña iglesia mozárabe, y que tampoco está claro si no estaba reedificada sobre otra obra ya existente y visigoda. En el siglo X se sabe que había una iglesia de reducidas dimensiones dedicada a San Cucufate,
o según en otras documentaciones aparece con el nombre de Santa Cristina. La primera referencia real de la iglesia de Santiago la encontramos en el año 1094 en el libro Preto de la Sé Mayor, de la Sé Bella, que le llaman, de Coimbra. Además existe otra referencia en el año 1138 en una carta de demarcación con respecto a la iglesia de la Santa Cruz. Pero sospechamos o se sospecha de que estas referencias no son exactamente, no tienen que ver con la iglesia actual de Santiago, ¿no? De Coimbra. Y el porqué es por lo que vamos a ver a continuación, ¿no? En el año 1117 hay una incursión de los almorávides que no entra en la parte más amurallada, en lo que se llama la Almedina de Coimbra, pero que sí hubo grandes estragos en esta iglesia que quedaba prácticamente a pie de muralla, lo que obliga, lógicamente, a la reconstrucción de la iglesia. Pero más interesante que ese dato del sitio de los almorávides es la referencia del año 1183, donde el arzobispo Pedro de Compostela y el obispo Martiño de Coimbra firman un acuerdo por el cual Compostela renuncia a la iglesia de Santiago de Coimbra porque era una iglesia colegiada y dependía de Santiago. Compostela ya desde el siglo IX tiene posesiones en la zona de Coimbra. Sancho I de Portugal inicia las obras en el tercer cuarto del siglo XII y fue consagrada a principios del siglo XIII, entre el año 1204 o 1206. Entonces, si estamos hablando con estas fechas y bajo este reinado, está claro que ¿dónde podemos encontrar las influencias que llegan a Santiago de Coimbra? Pues evidentemente en Borgoña. Por una parte. Por otra parte, si sabíamos que esa iglesia había habido una iglesia mozárabe, entonces otras influencias que vamos a encontrar serían de ese arte mozárabe o arte del siglo X. En estos momentos también sabemos que los maestros de obra, Roberto y Bernardo, que tienen un origen franco, están trabajando para la Sevilla, es decir, para la Catedral Vieja de Coimbra. Por lo tanto, esas influencias, lógicamente, digamos, francas o borgoñonas, si queréis, aparecen en la iglesia. A lo largo de la historia tuvo muchas reformas y mutilaciones. En el siglo XVI, y esto es interesante, la Hermandad de la Misericordia quiere construir una capilla en la parte superior del edificio. Con lo cual, porque quieren reunirse y tener, digamos, la sede de la hermandad en ese lugar. El marqués de Pombal, ya en pleno siglo XVIII, los traslada a la Sé Bella, porque ya se está construyendo la catedral nueva, y entonces la iglesia, la catedral vieja, queda un poco vacía y para ponerlos, entonces los lleva para. Por otra parte, en el año 1861, la cabecera, de esa triple cabecera que habíamos visto con 3 ábsides, va a ser recortada para aumentar el tamaño de la calle Vizconde de Luz. En 1908 se realiza una restauración que deja la iglesia a cielo abierto durante casi 25 años. Entre 1929 y 1935 se lleva a cabo la restauración que dota al edificio de cobertura de madera a 2 aguas, lo que enmascara un poco la mutilación de la iglesia, permaneciendo evidente la primera parte, la primera iglesia en la parte posterior del edificio. La iglesia se abre en el 35 y la restauración, claro, también hay que pensar también en otro tema. La dictadura de Salazar en Portugal determina, crea esa institución que es la Direção Geral de Edificios y Monumentos Nacionales, que busca esa restauración material de la patria, busca la identificación con ese románico que considera que es el origen de Portugal.
Por lo tanto, esas restauraciones van a ser siempre, bueno, pues estamos hablando en estos momentos, en la década de los años 30 y de los años 40, desde un punto de vista directamente no conservador, sino de eliminar todo lo que no sea románico. Y si no, me lo invento. Lo que nos ha llegado hasta nosotros entonces es un edificio de 3 naves, dividida en 3 tramos, mediante columnas y pilares cruciformes y un falso transepto. La cabecera constaba de 3 capillas, de las que se conserva solamente la del lado del Evangelio, semicircular en el interior y poligonal en el exterior. Estamos hablando precisamente de esta capilla que tenéis aquí, que como veis es semicircular y poligonal en el exterior. El ábside mayor y el ábside derecho fueron cortados por la calle que viene por aquí. Bien. Y estamos viendo pues, una iglesia con de 3 naves con un falso transepto que sería este, y dividido en 3 tramos, 1, 2 y 3. Bueno, vamos a seguir viendo cómo va la cosa. Esta sería la portada de la iglesia de Santiago de Coimbra. Bien, esta es la fachada occidental. Tenemos ya directamente que tiene 2 espacios. Fijaros que es una de las características que vamos a encontrar en el románico coimbrigense, que es la ausencia de pórticos. La entrada se retranquea hacia el interior, pero no hay un pórtico hacia el exterior. Entonces, bueno, pues ya lo veis, en la parte superior hay un rosetón que en este caso es posterior. Bueno, pues evidentemente estaríamos manejando datos ya del siglo III. La puerta principal consta de 4 arquivoltas decoradas con motivos vegetales y bolas y sustentadas en columnas de fustes estilizados y decorados en espiral con motivos geométricos y vegetales, que son las que tenéis aquí. De aquí se irradia, de este foco, digamos, de Coimbra, va a pasar también a otros modelos en Portugal, ¿no? Los capiteles alternan motivos vegetales, animales, aves y cuadrúpedos. En los cimacios aparecen hojas estilizadas. Las ventanas laterales tienen una arquivolta, como estáis viendo, sobre 2 columnas con capiteles también que son vegetales. Y divide la calle, al mismo tiempo se divide la calle en 3 tramos. Pero lo primero que deberíamos de ver es que esa fachada no es simétrica. Este lado que tenemos aquí es mucho más ancho que este lado. Bien, seguimos. La iglesia está en un desnivel profundo, entonces, por lo tanto, bueno, pues en las remodelaciones del siglo pasado se eliminan estos edificios que había aquí y se construye esta escalinata para poder acceder a la calle que hablábamos antes, ¿no? Entonces, esa sería, digamos, la manera de poder acceder y además, al mismo tiempo, se puede acceder a través de esta escalinata a este patín y que da acceso a una puerta lateral que estaría aquí, que veremos. Bueno, un poco más vistas para poder ver los ejemplos que os dije, esa arquivolta, las columnas, capiteles y lo que son la portada directamente, ¿no? Con un poco más de visualización, estamos viendo 4 arquivoltas sobre 4 columnas, que como ya hemos visto eran, digamos, torsas o en espiral, como queráis, con decoración, totalmente decorados los fustes, con una profusa decoración. Vamos a ver algo más. Estos serían los capiteles, como estáis viendo, capiteles de carácter vegetal, y el tipo de palmetas de influencia, posiblemente mozárabe, que está recorriendo lo que son los cimacios de los capiteles, ¿no? A veces también podemos encontrar capiteles zoomorfos, como estos que tenemos aquí, en las columnas, de animales, posiblemente leones, muy maltratados. Volvemos a ver el tema de la palmeta y
o cuadrúpedos en este otro lado, ¿no? Bien. Quizá el capitel más curioso de todos ellos es el de la columna interior, que es este, donde aparecen dos cuadrúpedos con cabeza humana, simbolizando, pues evidentemente, el pecado que nos lleva a animalizar al hombre, ¿no? Bueno, ver los detalles del espiral decorado con piñas, etcétera, etcétera. Tema de las columnas, con esa profusa decoración, muy característica, en este caso, del siglo XIII, ¿no? En portugués. La puerta lateral que os señalaba antes, se abre otra puerta, en este caso con 3 arquivoltas, no hay chambrana, bueno, la chambrana tiene unos motivos, perdón, no hay chambrana, no, tiene unos motivos vegetales, muy estilizados, y las columnas que sustentan las arquivoltas tienen los fustes también decorados con temas vegetales, y las centrales son prismáticas. Y en las prismáticas alternan en el fuste conchas de vieiras con rosetas, para significar, evidentemente, lo que es el Camino de Santiago y la influencia, en este caso, de la Iglesia directamente de Santiago en Coímbra. Vamos a ver un detalle. Aquí las tenéis, aquí tenéis una columna prismática. Esta es la puerta, bueno, para poder verla un poco más adecuadamente. Las arquivoltas son muy sencillas, con sus toros directamente angulares y escocias nada más, ¿no? Pero bueno, podemos encontrar una decoración vegetal muy, muy, muy estilizada, sin volumen, prácticamente son cestas paralipipédicas, en forma de prisma, truncado y nada más. Bien, ver eso que os estaba contando, y vemos también, aquí tenéis las conchas de vieira en la columna central. Recordad que os dije que son las columnas centrales, hay 3 por cada lado, y las columnas centrales son esas que son prismáticas. Bien, modelos que os estaba contando yo antes, de esa decoración vegetal estilizada y prácticamente sin volumen. Aquí tenemos las rosetas, aquí arriba estarían las conchas de vieira. En esa columna estábamos hablando que era de carácter prismático. Vemos la cabecera y vemos ese corte que se ha hecho, y del cual solo queda este ábside original de la iglesia. El ábside central ha sido eliminado casi prácticamente más de la mitad, y del ábside lateral prácticamente en un 70 o 80% ha desaparecido. Canecillos. Bueno, pues hay una compleja colección de canecillos con diversos elementos de decoración, la mayor parte vegetales, pero también hay algún elemento de carácter antropomorfo también. Bueno, el interior sería este. Claro, daros cuenta que la parte de aquí arriba estaría en su momento la Hermandad de la Misericordia, claro, hasta que la eliminaron. Por lo tanto, estas columnas que estaban antes, que seguramente se formarían aquí tenéis una columna, un pilar de planta cruciforme, y estos serían pilares sencillos, y en este caso sujetan solamente la techumbre de... Pero posiblemente en su momento, a lo mejor, estarían pensados para hacer, digamos, el sostén de unos sarcófagos. No sabemos exactamente si eso tuvo lugar. Bueno, este sería el ábside, digamos, modificado, el ábside derecho, que está recortado, altar mayor, y el único ábside que está entero, que sería este, ¿no? Donde hay un arco de medio punto perfectamente sobre capiteles y columnas en los capiteles vegetales. El altar, el ábside central, claro, solo conserva, fijaros que aquí llega la parte que está cortada, y por lo tanto solamente conserva una arquería ciega formada por 2 arcos, nada más.
Aquí encontramos un capitel con elementos zoomórficos, y estaríamos viendo otra vez otro detalle del ábside izquierdo, que es el que está entero, con su ventana, con su saetera correspondiente y, digamos, su línea de imposta, para marcar que sirva de apoyo a la bóveda de cuarto de esfera. Bien, con esto acabaríamos Santiago y pasamos a un edificio curioso, muy curioso. Nuestro peregrino ya llegó hasta aquí arriba, que sería Rates. San Pedro de Rates, claro, va a plantearnos muchos problemas. Bueno, en principio es un edificio que, digamos, rinde culto a Pedro de Rates, que teóricamente fue convertido en tiempos por Santiago, por el apóstol Santiago, y en tiempos de Calígula fue asesinado precisamente en Rates. Entonces, estos restos quedaron abandonados, entonces hay una especie de medio leyenda como la de Santiago, se abandonaron, aparecieron los restos, entonces un discípulo bajó del monte, los recogió, y en fin, y estuvieron, digamos, recogidos en la iglesia hasta el año 1552, donde fueron llevados a la catedral de Braga. Porque se considera que este Pedro de Rates había sido obispo, o fue obispo, de la ciudad de Braga. En el año 1100, Enrique de Borgoña y Teresa donan Rates a los cluniacenses de la Charité-sur-Loire en Auxerre. Claro, fijaros que estamos hablando de principios del siglo XII y estamos hablando, en este caso, de un monasterio que pasa a depender de un monasterio francés cluniacense. Claro, evidentemente lo que se pretende es alejarse de las influencias peninsulares, no castellanas. Por lo tanto, ¿a dónde hay que buscar una conexión? Pues a Francia directamente. En el año 1146-1147, Afonso Enríquez confirma esa donación a Francia, al monasterio de la Charité, y en el año 1152 la reina Mafalda de Saboya reedifica la iglesia. En 1205, una bula de Inocencio IV confirma esa donación al monasterio francés. Por lo tanto, si seguimos esa cronología, tenemos que nos encontramos en Rates con uno de los monasterios más antiguos de Portugal, dentro evidentemente del románico, y, por supuesto, el primero cluniacense en Portugal. Volvemos a encontrarnos con la Dirección Geral de Edificios e Monumentos Nacionais, que en su restauración elimina las dos piezas prerrománicas que se conservaban de la fachada y las elimina porque evidentemente era prerrománico y no es románico, por lo tanto fuera. Y entonces nos vamos a encontrar en Rates las siguientes, una serie de irregularidades que me parecen fundamentales y que vamos a tratar de justificar o de ver. Primero, la nave de la epístola es más ancha que la del Evangelio. Por lo tanto, esas tres naves que vamos a ver, va a haber una, la central, que es más ancha, y las dos laterales, que deberían de ser iguales, no lo son. Segunda parte, otra irregularidad, se construye en la iglesia pilares cruciformes, pero solo en la parte derecha. Más, la portada no está centrada, ya lo vimos en la iglesia de Santiago. Las saeteras, el edificio se plantea bajo el tema bracarense de construir tres naves con ¿cómo se llama? Con arcos fajones, y por lo tanto en los laterales deberíamos de llevar el soporte
de ese arco fajón. Hablemos de columna, capitel, responsión, en fin, lo que queramos, pero evidentemente un soporte. ¿Qué pasa? Ese proyecto se abandona. Entonces, en vez de poner arcos fajones, se abren pequeños vanos y que curiosamente esos vanos van a incidir con los pilares centrales. Es decir, por lo tanto, justamente marcaría dónde estaría ese arco fajón teóricamente, ¿no? La portada sur y la portada norte, bueno, no están alineadas. Bueno, lo normal es que estén alineadas, pero tampoco es una excepción muy importante. Con ello, nos encontramos con lo siguiente. San Pedro de Rates es un monumento del siglo XII, es el monumento del siglo XII, perdón, el monumento nacional desde el año 1910. Se piensa que su origen estaría en un edificio del siglo IX, posiblemente de tradición asturiana, y que se sitúa en la vía romana medieval que unía Santiago y Braga. Don Enrique y doña Teresa mandan renovarlo en el siglo XI y se consagra en el año 1096 como monasterio benedictino, tal como vimos, dependiente de Francia, y cuya construcción románica se prolonga a lo largo de un siglo. Recordar que las iglesias, lo fundamental para consagrarla es que tenga el altar mayor. Después se puede seguir edificando el edificio, es decir, se puede seguir edificando la iglesia. Por lo tanto, en este momento, una vez que tengamos la parte de la cabecera, entonces se consagra. De ahí que esa proyección en el tiempo se continúa a lo largo de un siglo. Claro, si proyectamos un edificio a lo largo de un siglo, es evidente que va a haber cambios en la uniformidad, digamos, en el planteamiento arquitectónico del edificio. A lo largo del siglo XIII, XVI, XVIII se modifica la obra de Rates y en los años 40 del pasado siglo se restaura, siguiendo otra vez ese románico purista salazarista de la dirección Gerard. Sigue, como se estaba diciendo antes, un programa bracarense de planta basilical de columnatina, de 3 naves, con 4 tramos, de tamaño desigual, de falso transepto, y 3 ábsides con arcos fajones y techumbre de madera. Eso era el origen. Y la restauración de los años 30 y 40 del siglo XX trata de devolver a la iglesia su estilo primitivo, ya que el edificio estaba bastante arruinado. Y así eliminan la torre, que estaba sobre uno de los brazos, y se reconstruye la capilla mayor, que en estos momentos ya era del siglo XVIII, y se reconstruye en estilo románico. Bien. Ya habíamos hablado de que las ventanas que quedarían alineadas con los pilares de la nave central, y en esta última etapa, que vamos a ver después posteriormente que San Pedro de Rates va a tener 3 etapas constructivas. Entonces, en esta tercera etapa, que se van a reutilizar materiales anteriores, lo que nos explica la presencia de las dovelas, que veremos después, en los 2 primeros arcos de la entrada, perdón, los 2 primeros arcos de la nave, situados a la izquierda, que serían los 2 primeros arcos, formeros, que nos encontramos una vez dentro, con un dovelaje de apóstoles y ángeles apenas esbozados. Al mismo tiempo, otro detalle que podemos encontrar de ese periodo en la tercera fase, estaríamos viendo es una base de una columna con 2 leones, que sería también una pieza reaprovechada y que quizás estaba destinada a la portada occidental. Bien, a partir de ahí, entonces nos encontramos con la iglesia. Y trato de marcaros las 3 etapas. La primera etapa, que estaría a mediados y del tercer cuarto del siglo XII, con influencias
tudenses, es decir, con influencias de la Catedral de Tuy, que se correspondería con esta parte, que tenéis aquí más o menos en un amarillo, así un poco extraño. La segunda fase, que se correspondería al último cuarto del siglo XII y que presenta influencias conimbrigenses, y donde tenemos esta puerta de acceso, esta puerta lateral del muro sur, que estaría también en esta segunda fase. La tercera fase sería todo esto, y que ya estaría ya en el siglo XIII y que nos presentaría seguramente influencias borgoñonas en cuanto a su construcción. Entonces, como vemos, esta parte de aquí, esta nave lateral, es más ancha que esta. Vemos que aquí los pilares son cruciformes y se siguen manteniendo, mientras que aquí solamente este primero y los demás son pilares para recoger los fajones, nada más. Y no tienen una planta cruciforme. Los arcos que os estaba contando yo antes serían este y este de aquí. Estos serían los dos arcos donde vamos a ver el dobelaje de esos arcos formeros que están reutilizados de piezas anteriores, que seguramente fueron talladas por los distintos maestros o los distintos tallistas que en este momento estaban allí, los distintos operarios, y que fueron para hacer en ese momento, para llevarlos a la puerta principal, que sería esta, pero que no se llegaron a colocar y entonces se recolocaron ahí. Bueno, vamos a tratar de ver un poco algunas imágenes correspondientes a San Pedro de Reyes. Esa sería la fachada. Voy a empezar por la parte, por decirlo de alguna manera, más moderna, para tratar de llegar al final a la parte más antigua, es decir, para llegar a la cabecera. Entender que entonces vamos a entrar por lo que es la puerta occidental y por lo tanto esa puerta correspondería al siglo XIII. Hablábamos de que también estaba descentrada. Está claro que todo esto no es esto. Por lo tanto, estaría una puerta también, digamos, descentrada y sobre todo, además, no tendría esta parte. Bien, volvemos a encontrar está, digamos, enmarcada por estos dos contrafuertes y nos encontramos con una puerta abocinada. Volvemos a ver el mismo modelo de Santiago metido hacia adentro sin pórtico exterior. Y entonces, bueno, encontraríamos este esquema. Vamos a ir bien. En la puerta lateral, esta parte de aquí, en la puerta occidental, estas arquivoltas que tenemos aquí, están formadas por ángeles, aquí los tenemos, y esto que veis aquí es un ala, y por 7 apóstoles sentados, por 7 apóstoles sentados, que añadiendo los que os voy a marcar después a continuación, tendríamos 11 apóstoles en la portada. Bien, la portada principal es de 5 arquivoltas con arcos de medio punto, que se apoyan en otros pares, en 5 pares de columnas acodilladas, y destaca la profusa decoración escultórica de los capiteles, sobre todo del tímpano. En la primera arquivolta se representan ángeles, como ya lo vimos, con 2 alas en el ángulo y con una cruz y un incensario, cribúlo, en la mano, para bueno, pues marcar evidentemente la entrada a un edificio religioso, ¿no? Entonces, estas serían las 2 arquivoltas que os marqué. Estas de aquí. Aquí tendríamos los 7 apóstoles. Son 7 dovelas, 7 apóstoles. Pero, ¿qué nos vamos a encontrar? Aquí estarían representados lo que es el tetramorfos. No sé si llegamos a verlo, pero a lo mejor no sé si podría ampliarlo. Bueno, no voy a andar por aquí. Pero aquí pone Johannes y hay un águila. Por lo tanto, estaríamos viendo lo que es. Después os lo enseño, que lo vamos a ver mejor en otra lámina. Y tenemos un tímpano donde encontramos
Cristo Majestad, sostenido por dos angelitos arriba, en presencia de otros dos, con nimbo, lleva un nimbo, y sobre dos hombres desnudos, sobre los que se apoyan. Aquí esto se ha barajado y se ha vuelto a barajar y hay unas cuantas interpretaciones, supongo, con las que puedo estar más de acuerdo, ¿no? Si estos personajes nimbados que estarían aquí, hay quien busca o lo identifica a uno de ellos como San Juan Bautista, digamos, como que es el que va a bautizar a Cristo y por lo tanto, digamos que es el que genera, por decirlo de alguna manera, este proceso. O también hay otros que ven a Pedro y a Pablo. A Pedro, ¿por qué? Porque la iglesia se llama San Pedro. Por lo tanto, estaría pues, más o menos justificada la presencia de Pedro y Pablo y además al mismo tiempo aparece así también en otra serie de edificios y de tímpanos religiosos, ¿no? ¿Quiénes podrían ser los dos personajes desnudos y que están en el suelo y que intentan coger, y veis que estiran los brazos, intentan coger la mandorla con sus manos? Una interpretación quizá de Ferreira Almeida, que quizá sea la más común, es que representarían las dos herejías, a Ario, como por la herejía arriana, y a Judas, y así tendríamos los 12 apóstoles. Esa podría ser una explicación. Sastre habla de que podrían ser dos individuos enfermos por enfermedad o enfermos por el pecado que intentan sanar a través de un recurso tautológico que sería el tocar y la mandorla sagrada. Bueno, de todas maneras, claro, el tímpano está muy deteriorado y, digamos, la talla es un tanto tosca, pero me parece un tímpano magnífico en cuanto a esta visión. Si representa el Salmo 209 o 210, bueno, eso ya no voy a entrar en ello. Y aquí tendríamos el tetramorfos. Aquí veríamos Johannes, aquí estaría Marcos, por lo tanto aquí esto sería un águila, esto sería un león. Y aquí tendríamos la representación de un hombre con la cartela aquí, y aquí sería el buey de Lucas. Bien. Bueno, el rosetón en este caso, que aunque está roto, pero bueno, estaría formado por una sola pieza, horadada por estos círculos, y con una representación esquemática de flores y meandriformes que estarían formando la segunda arquivolta del rosetón. La portada, en cuanto a las columnas, arquivoltas, sería lo que estáis viendo. Recordad que estamos en pleno Camino de Santiago, por ahí, por lo tanto, hay peregrinos y también hay, ¿cómo se llama?, un albergue. Los capiteles también están muy machacados. Hablamos de serpientes, hombres repeliendo animales, sirenas, sujetándose la cola y con un pez en la mano, pájaros bebiendo, parejas de animales. Un poco como lo que definen un poco ellos el románico benedictino portugués. Ejemplos, podemos verlos aquí. Aquí tenéis esa sirena, la tenemos aquí, con un pez en la mano. Aquí hay una especie de serpiente o dragón. Y al mismo tiempo, bueno, y aquí hay varios elementos. Fijaros que aquí están muy maltratados. Y esa decoración a base de lacerías que va a mantenerse casi prácticamente a lo largo del edificio. La portada sur
de la que hablábamos antes, que se correspondería con el segundo nivel, con la segunda fase, nos presenta esta también maravillosa puerta, donde vamos a ver algunos detalles curiosos, ¿no? Estos arquitos, bueno, en el momento hay una especie de curiosidad o de creencia, que estaríamos viendo un poco lo que es el marco de la última cena. Se creía que la última cena, en estos momentos, tenía un marco de esos arquitos. ¿Por qué? Porque, a ver, en Portugal solamente hay 2 iglesias que tienen esa decoración polilobulada. Entonces eso tiene que venir de algún sitio. Claro, puede ser de influencia castellana o incluso de influencia gallega, que se repite muchas veces. Y hay un tema en Santiago, es decir, y pasando a Tui. Pero digamos que, bueno, eso podría ser una cosa o la otra, ¿no? Esa decoración en la chambrana de hojas, que volvemos a encontrarla en la arquivolta, en este lado, un toro angular, y en el trasdós de la arquivolta también volvemos a encontrar esa decoración a base de hojas, y estos motivos de lacería que salen como serpientes de la boca de algún animal monstruoso, y que van recorriendo todas las líneas de imposta, en este caso, y vamos a verla también aquí, en el dintel del tímpano. Bueno, hasta aquí podemos llegar, pero también vamos a encontrar más cosas. Por ejemplo, en la base de las columnas encontramos 2 leones. Este no está muy claro, pero este sí que está muy claro, que se está comiendo por los pies a un hombre. Si esto es un hombre o un animal, no lo tenemos muy claro. Están evidentemente muy maltratados y muy erosionados, pero están ahí. Eso es un tema que también nos recuerda a estos edificios del siglo XII, finales del siglo XII, y que podemos encontrar también traspasada la frontera en la zona de Tui también. Bueno. El tímpano. Bueno, en el tímpano encontramos un Agnus Dei y claro, es curiosa también la representación de ese Agnus Dei, porque no solo sujeta esa cruz procesional patada, con la pata, tal como lo tenemos aquí, sino que encima hay un Agnus Dei nimbado, si lo llegáis a ver. Y el cordero mira precisamente hacia la cruz. Esa es la razón del por qué, para algunos autores, de la identificación de ese Agnus Dei con la última cena. Claro, es el sacrificio de Cristo. Entonces, el cordero mira hacia la cruz, hacia el sacrificio. El último acto, la última cena. Entonces, bueno, pues digamos que hay una especie de pequeña conexión en ese nivel, ¿no? Al mismo tiempo el cordero estaría enmarcado por ese festón de hojitas, que son las mismas que tenemos aquí, y en este caso tiene un influjo, esta decoración, un influjo bracarense de la Catedral de Braga. Estos modelos no los encontramos en Galicia, y tendríamos ese marco situado también. Aquí volvemos a encontrar, en este caso, a Mateo. No tenemos el tetramorfo, pero sí tenemos a Mateo, y otra vez el águila de San Juan. Más detalles. Si pudiéramos ampliar, es que tengo miedo de perder un poco todo. Si pudiéramos ampliar, veríamos que esta cruz es una cruz genmata, una cruz que tiene también los cabujones, pues están marcados los cabujones, como adornos de esa cruz. Bueno, eso es lo que yo os marcaba en el dintel, recordar de estas cabezas monstruosas que salen estas lacerías, con una decoración perlada,
que van recorriendo, en este caso, todo este dintel, ¿no? Bueno. En cuanto a los capiteles, son, digamos, de una talla mucho peor que la que estábamos viendo en la portada. Motivos, en este caso, en las mochetas, fijaros que la mocheta está dividida en dos partes, hay un motivo de palmeta muy claro, de motivo vegetal. La palmeta es todo un símbolo, es que, bueno, no tengo tiempo, pero digamos, sobre la vegetación, sobre las plantas y sobre las flores y las hojas que se representan en el románico, todas tienen una simbología, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que eso también estaría ahí, ¿no? Estas serían palmetas, se consideran de un influjo, digamos, prerrománico, pero estarían ahí. Aquí hay dos leones también comiéndose a un hombre, dos leones afrontados del cual cuelga un hombre, como, digamos, para tratar del pecado. Esto aquí, en el otro lado, lo mismo, se repite el capítulo. En el interior hay otro tímpano, es decir, podríamos hablar de un tímpano bíforo o de un doble tímpano, de cara al exterior y de cara al interior, ¿no? Y aquí volvemos a encontrar ese cordero, en este caso el cordero mira hacia esta persona, y con una arquivolta marcando una especie de decoración de, digamos, un esgrafiado a base de rombos, y una decoración vegetal estilizada de influjo bárbaro, de influjo prerrománico, en la parte, en la chambrana. A ver, no sé si lo llegáis a ver, pero aquí, bueno, no lo voy a hacer. Aquí pone Agnus Dei. Aquí en esta inscripción que aparece ahí, pone Agnus Dei. Entonces, digamos que de esa forma tenemos claramente qué es lo que estamos representando. Las lecturas de los dos personajes de pie, invados, bueno, pues volvemos a encontrarnos, pues también que podría ser San Juan Bautista, Isaías, pero digamos, por analogías con distintos elementos, distintas portadas que podemos encontrar, ¿no? Bueno. La puerta norte, que se corresponde, volvemos a encontrarnos con la tercera fase, estaríamos encontrando una puerta mucho más pobre, por decirlo de alguna manera, digamos, en cuanto a su ornamentación. De todas maneras, encontraríamos, bueno, pues esta especie de X o de vegetales tetrapétalos, como queramos llamarle, en la arquivolta interna, y una decoración perlada en la primera arquivolta, en la segunda el toro angular y una pequeña Escocia, y capiteles ya solamente vegetales y de influencias ya, digamos, más benedictinas. Entonces, bueno, en esta portada encontraremos esta ventana donde volvemos a encontrar esa misma decoración en la arquivolta, y también sobre una columna con sobre un par de columnas con decoración vegetal. Esta puerta interiormente también tiene un tímpano, pero es un tímpano, está desornamentado y solo conserva esa decoración que hablábamos, el petiforme, de lacerías, como queramos llamarle, y volvemos a encontrar esos rombos que recorren la arquivolta, ¿no? Tanto el intrados como el trasdos. Bueno, y la decoración de lo que estábamos hablando. Cabecera. Vemos perfectamente cómo se restaura y cómo cambiamos los paramentos. Por lo tanto, estaríamos viendo el ábside mayor, el ábside lateral, en este caso el ábside lateral izquierdo, y digamos, elementos característicos, como esa decoración taqueada de influencia, digamos, tudense, que aparece
en esta parte, ¿no? Esa sería la cabecera. Pues vamos a encontrar aquí de esta manera. Fijaros los ábsides que podrían haber sido pues, muy curiosos, pero que a través de esa restauración ultra purista, pues nos dejan un edificio un tanto, bueno, pues tocado, ¿no? Pues os enseño esa decoración taqueada, un personaje tocando un olifante, representaciones también y al mismo tiempo, digamos, antropomorfas, una pareja, bueno, hay todo un hombre cabeza abajo, un contorsionista, bueno, animales. Esta sería una vista exterior, donde estaría marcado ese falso crucero. Como no tiene torre ni campanario, entonces se le colocó en la parte de aquí, que es la casa parroquial, y al mismo tiempo sirve también de albergue, se colocó la espadaña. Ver también cómo conservan el desarrollo de las basas, de las columnas que van marcando las calles de la zona absidial, con unos elementos muy curiosos. Volvemos a encontrar, fijaros, otra vez ese motivo de la acería que va recorriendo el plinto de la basa. Y esto sería el interior de Rates. Me vais a tener que perdonar porque el interior de Rates es muy difícil de fotografiar porque ya os lo marcaré. Bueno, este es el altar mayor, bueno, la capilla mayor, y esta sería digamos, el falso transepto, y aquí pues, los otros dos ábsides, ¿no? Y como vemos tenemos una techumbre de madera, y que sería la que podemos observar, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa aquí? Que hay muy poca luz, y si enciendes la luz, entonces la luz te incide directamente y entonces no ves nada. La fotografía sale fatal. Capilla mayor, ábside principal. También volvemos a encontrar esa decoración de arcos ciegos que va recorriendo perimetralmente toda la arquería, perdón, todo el ábside, y volvemos a encontrar, pues, en este caso, una bóveda de cañón y un arco fajón, en este caso, para marcar la separación entre lo que es el presbiterio y lo que sería la cabecera. Propiamente dicha la zona absidial, la zona, digamos, del altar, ¿no? Este sería un ábside lateral. Aquí volvemos a encontrar este motivo de columnas torsas, que vuelve a aparecer, y capiteles en este caso. Recordad que estamos en la parte más antigua y por lo tanto volvemos a encontrar elementos como los taqueados y los ajedrezados. Si nos vamos alejando hacia atrás, nos vamos encontrando entonces con la parte más moderna, hacia los pies. Entonces nos vamos a encontrar pues con capiteles como estos, ¿no? En este caso es una especie de cuadrúpedos, leones posiblemente, afrontados en los ángulos, donde juntan una cabeza para los dos, una especie de pájaros, un tanto rechonchos, deformes, con una decoración, digamos, una representación menos real. Y el capitel, digamos, más curioso y quizá uno de los más antiguos que tiene San Pedro de Rates es este. Fijaros qué es lo que yo os contaba. Si encendemos la luz, esta luz se enciende aquí y entonces no ves nada. Es el tema de Daniel en el Foso de los Leones. Pero claro, es un capitel que está estructuralmente tallado, muy tosco. Fijaros la cabeza de los leones, pueden ser leones, pueden ser lobos, incluso Daniel, con esos brazos cruzados en forma de aspa, que están, digamos, cogidos por la boca de los leones, que, bueno, pues digamos que sería uno de los capiteles estrella, por decirlo de alguna manera, de la iglesia de Rates, ¿no? Y quizás, bueno, como os decía antes, quizá uno de los más antiguos, y se respondería a ese condado portucalense,
seguramente, del que hablábamos antes al principio. Los animales afrontados que vimos antes, o este otro capitel que también estaría en la parte casi hacia los pies, donde serían capiteles reutilizados de una obra anterior, donde volvemos a encontrar ese ajedrezado, etc. Capiteles de origen de vegetales sin demasiado volumen, pero digamos con modelos tudenses al mismo tiempo, o capiteles ya directamente emparentados con el modo de hacer de Coimbra y sobre todo de una iglesia que ya no se conserva en Coimbra, que es la de San Pedro. Perdón, sí se conserva la iglesia, pero no se conserva el románico de esa iglesia. Esta sería la iglesia, y aquí tenemos esos dos arcos que os dije antes, cuyo dobelaje se ha reaprovechado para colocar aquí. Vamos a verlo después. Aquí lo tenemos, donde aquí estarían un apostolado, y aquí hay una serie de animales apenas esbozados, colocados sin orden ni concierto, y que posiblemente esto formaría parte de una portada que no se llegó a hacer, de una portada occidental que no se llegó a realizar. Los leones que os decía yo, que estaban en la base de una columna, serían dos leones seguramente que estarían aquí, están aquí metidos, encajados a la fuerza, por decirlo de alguna manera, en una de las primeras columnas que están entrando por la puerta occidental, donde se colocaron ahí de esa manera, y que seguramente estarían destinados, como os dije antes, a esa puerta occidental que no se llegó a hacer. Las columnas que habíamos visto en la zona absidial, para que veamos distintos modelos de columnas. Hay columnas torsas en espiral, hay columnas que forman formas geométricas, o columnas, en este caso volvemos a encontrar, si os dais cuenta, como volvemos a encontrar ese motivo de lacería, o un motivo serpentiforme, como queramos llamarle, en este caso, y una columna con un fuste también prismático. Bueno, y con eso pasaríamos a la última, y ya me estoy pasando un montón, bueno, a la última iglesia que vamos a ver, esta nos va a llevar menos tiempo, que es la iglesia de San Pedro de Ruyáis. Y aquí ya tenemos casi al pobre del peregrino llegando a Galicia. Está colocada la vía romana y medieval que une Santiago y Braga. Marca un miliario, lo cual quiere decir que efectivamente había una vía romana. Se conserva un miliario, después os lo enseñaré porque además es curioso. Y presenta, dadas las circunstancias y digamos la similitud y la cercanía, tiene una relación bastante importante con el románico gallego. Tiene una cronología incierta, no sabemos exactamente qué fue, puede pertenecer a un pequeño monasterio rural benedictino construido hacia el año 1257, es decir, mediados del siglo XIII, tal como aparece en una inscripción que vamos a ver en la portada occidental. En el siglo XVI fue ampliado y se alteró la traza original y también es monumento nacional desde el año 1913. El miliario es este. Y es curioso, ¿por qué? Porque el miliario es un miliario romano, de la vía esa que une Braga con Astorga, del emperador Caracalla, que está fechado, pero se ha reutilizado como sepultura, o sarcófago, si queréis. Por la parte de atrás está abierto para poder meter el cuerpo. Y apareció en las excavaciones en el exterior de la iglesia. Y entonces hoy está colocado en el atrio de la iglesia para conservar. Esta sería la iglesia, evidentemente la torre y todo eso es posterior. Tiene pequeñas dimensiones, que imita la iglesia de Bravais, y tiene una sola nave, un ábside rectangular con cubierta de madera, que sería, aquí vemos el ábside recto, con cubierta y sería lo que estamos viendo, fijándonos que las puertas laterales prácticamente no tienen ningún tipo de decoración. Es una iglesia rural,
con mucha menor importancia que la que vimos. A pesar de ello, pues encontramos ese taqueado, esa decoración en los canecillos. Bueno, aquí hay quien lo considera un personaje ebrio al lado de una mujer, pero yo me gusta más pensar que es un dolio, y animales al mismo tiempo, ¿no? Animales de la zona. Lo interesante de Rubiáis es la fachada. Esta fachada de la portada occidental tendríamos, primero, esa chambrana taqueada que nos marca, pero digamos que, bueno, ese tímpano también, pero digamos que lo importante de esta fachada son estas dos estatuas columnas que aparecen aquí. Esa, digamos que es una influencia, digamos, una importancia, digamos, muy fuerte. ¿Por qué? Porque en Portugal prácticamente hay muy pocas estatuas columnas. Cerca está Bravais, que también es cierto y que también las tiene. Y vamos a verlas. Bueno, esto sería la parte, digamos, de la ventana, como tenemos unas lacerías de desarrollo bastante claro, con estudio de trépano, y bueno, que sería la ventana que estaría aquí, y digamos que en este caso serían estas dos esculturas. Evidentemente muy toscas, pertenecen a un taller rural con mayúscula. Estamos viendo a San Gabriel y a la Virgen. Entonces, el que le está anunciando, evidentemente, es el tema de la anunciación, y que vemos la Virgen con las manos levantadas, tratando de decir que, bueno, que no soy digna, ¿no? Y aquí aparece la figura del ángel, pues, digamos, como un personaje mayor, barbado, también, ¿no? Y casi prácticamente una columna, y levanta la mano, que tenemos aquí, esa mano, para anunciar a la Virgen el tema del nacimiento del niño Jesús, ¿no? Otro tema importante que te encontramos aquí, pues es este tímpano. Bueno, este tímpano es una copia del siglo XIX. Entonces, el tímpano original ha desaparecido y digamos que se ha vuelto a hacer en función de lo que se había. Tenemos un modelo de un Cristo en Majestad con dos rosáceas, dos flores octopétalas a su lado, y al mismo tiempo debajo la inscripción que nos establece de que es el del año 1295, quitando los 38 de rigor, quedarían en 1257. Tampoco tenemos muy claro lo que es, si esa, digamos, estas dos piezas son del mismo sitio, porque esta piedra es literalmente distinta a la piedra de arriba. Esta parte de arriba se ha recortado. Entonces plantea una serie de interrogantes que no tenemos muy claro la definición de todo ello, ¿no? Las arquivoltas son sencillas, una base de toros y digamos, medias cañas, y una decoración a base animalística en estos dos capiteles, y los demás serían vegetales, ¿no? Es los que tenemos aquí, dos animales que están en lucha, lo mismo que también este otro, y digamos una decoración en cuanto a los vegetales, con volumen, saliendo las hojas hacia afuera, y formando pomas, etcétera, ¿no? Bien, digamos que eso es un modelo que no veíamos anteriormente. Esta sería la cabecera, vamos a encontrar ese ajedrezado, y vamos a ver algún canecillo. Aquí tenemos pues, un zoomorfo en proa, lobulados, un lobo, bueno, palmas, bueno, varios elementos, el lobo que vimos antes, otra vez uno lobulado también, un carnero. Y aquí encontrábamos lo que yo os decía antes. Aquí está un elemento que es el hombre que sujeta un barril o que está directamente
invocando la lengüeta del dolio, para mí, a pesar de que nos está enseñando, evidentemente, el pene, y bueno, digamos que está en una representación obscena, y aquí estaría una representación de la mujer que estaría justo al lado de él. Más interesante o quizás más simpático sería este elemento de aquí. Fijaros que es como si el hombre saliera de la pared sujetando el tonel del vino, ¿no? Evidentemente es una zona de vino y por lo tanto alude evidentemente al proceso, digamos, del vino y de la fabricación en la zona, y distintos animales que conviven directamente con los campesinos que viven en este lugar. Una cabeza monstruosa, otra vez el modelo que vimos antes de serpentiforme, o de lacería, como queramos llamarle, la portada, digamos, la portada lateral, bueno, pues una pila con motivo cordado, y el interior prácticamente donde no vemos prácticamente casi nada. Al desencalar y quitar los retablos, bueno, pues en muchos edificios portugueses aparecen, bueno, esto sería una de las ventanas laterales, con una decoración también serpentiforme aquí en este caso, y aparecen a veces pinturas murales, pero claro, ya del siglo XVI, donde encontramos un monje y el arcángel con el demonio a los pies, ¿no? Bueno, y con todo esto hemos acabado y hemos llegado hasta el final. Muchas gracias por oírme y bueno, pues muchísimas gracias por estar ahí, y siento haberos dado la lata hasta ahora, y muchas gracias. Bueno, magnífica exposición. Agradecerte el esfuerzo que has debido de hacer, porque tengo que comentar a nuestros oyentes que estás regularcito solo, pero te has rehecho y has hecho una conferencia magnífica. Bueno, vamos a ver lo que nos preguntan nuestros amigos. Muy buena, mil gracias. Gracias a ti, Augusto. Muchas gracias, muy interesante. Felicidades, muchas gracias. Bueno, a ver, preguntas. Bueno, nos ha dejado todo muy claro, Augusto. Es un placer escucharle, porque esos cartelitos que pone pegados a la fotografía, unidos a su explicación, pues prácticamente te trasladan allí y te dejan todo muy claro. A ver, ¿alguna pregunta para Augusto? Tan interesante como siempre. Muchas gracias por la presentación una vez más, maestro. Carlos Bouso. Muchas gracias, Carlos, pero bueno, no se merecen. Todo eso son avances. Bueno. A ver, muchas gracias. Genial como siempre. A mejorarse, dice Carlos Bouso. Bueno, nada. Esto es cuestión de pasar el día de hoy y ya está. Nada, esta noche un poquito de leche con miel y unos mimitos de tu esposa y mañana nuevo. Está clarísimo lo que las cosas. Bueno, pues como siempre un placer escucharte, Tomás Aranda. Bueno, pues no hay preguntas. Como siempre, un placer escucharte. A ver, pues parece que está el tema muy claro. Oye, nos has dejado a todos el tema muy claro. Bueno, pues si no hay más preguntas, solo nos queda agradeceros la presencia a todos, agradecer la presencia y el esfuerzo que ha hecho nuestro querido amigo Augusto, y entonces anunciaros que para el próximo viernes, día 14, la Coordinación de Navarra
organiza una conferencia, como todos los viernes tenemos costumbre, que versará sobre el Hospital Jacobeo de la Orden de San Juan de Arce en Navarrete. También promete ser muy interesante y la comentará la profesora Minerva Sáez. Entonces, quedáis todos invitados para el viernes. Recibiréis, como siempre, ya sois todos veteranos, recibiráis el anuncio y recibiráis el enlace y bueno, pues Dios mediante, nos veremos el viernes por aquí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Augusto. No, muchas gracias. Y a mejorarte. Venga, muy bien. Pues muchas gracias a todos y a ver si nos vemos rápidamente en algún sitio. A ver si es posible. A ver si es posible. Alrededor de una piedrecita.